Segunda de Corintios 2:14. Cuando lo tengan, indíquemelo con un amén y nos vamos a poner de pie todos para leer. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva de cuando en cuando. ¿No dice de cuando en cuando? Sometimes, así dice en inglés. Nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Esa palabra iba dirigida a aquellos cristianos que estaban pasando por pruebas y tiempos difíciles. Pero fíjese lo que sigue diciendo: y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. No sé si a usted le ha tocado llegar a un lugar y entra una persona y que se echó todo el perfume y rápido se da uno cuenta, ¿no? Especialmente cuando se echan ese perfume, ¿cómo se llama ese que? Siete machos. Ese que le gusta a mi esposa, Chanel, o ¿cómo? Coco Chanel, o esos perfumes caros. Y entonces entra usted y todos, ay, qué bonito huele, ¿verdad? Porque hace la diferencia. También nos podemos dar cuenta cuando alguien no se baña. No se echó desodorante. Y entra a un cuarto, a una casa o a un lugar como este y, oye, hermano, no te bañaste, ¿qué te pasó? No levante las manos a Dios, porque no se crean, sí levántelas todo el tiempo. Pero pues nos damos cuenta cuando es olor agradable, ¿no? Un perfume fino que huele bonito, o cuando es un olor desagradable de una persona que no se ha aseado, no se echó perfume, etcétera, etcétera. Bueno, la Biblia nos dice en los versículos que acabamos de leer que en lo espiritual, en el mundo espiritual, para con Dios es lo mismo. Él percibe cuando una persona ha venido a Cristo, está en obediencia a Cristo, se está esforzando por santificarse cada día más y más. Entonces esa persona despide en lo espiritual, hablando espiritualmente, un olor de una fragancia que le agrada a Dios y que dice, ay, qué hermoso. Pero también nos dice que lo mismo sucede con personas que no tienen una relación íntima con Cristo, o aún personas que vienen a la iglesia pero que andan en desobediencia, que andan en la carne, que andan mal. Dice la Biblia que esas personas despiden un olor, pero no un olor grato, sino un olor desagradable. Entonces, antes de seguir con lo que Dios puso en mi corazón, pregúntale al que está a tu lado, oye, ¿y tú qué olor estás despidiendo ahorita delante de Dios? Ayúdeme, pregúntele. No estamos hablando del perfume que te echaste en la mañana, ni... Esto es netamente simbólico y está hablando en cuanto a la vida espiritual, o sea, que a Dios le agrada, que es así como a ti te gusta un perfume, ay, qué bonito, así a Dios le agrada cuando una persona está viviendo una vida recta y en obediencia delante de Él. Es bonito, pero es feo para Dios, es doloroso, ¿no le ha pasado a usted que de tan feo que huele
le duelen las narices? Yo me acuerdo en una ocasión que a un primo mío me tocó compartir un cuarto con él, era mi roommate, una noche. Y yo quería, y lo quiero todavía mucho a mi primo, pero cuando se quitó los zapatos, no les miento, me dolió, las narices me dolieron del olor tan horrible que le dije, decimos, hasta se me salió lo mexicano, cuatito, vete a bañar allá tú, no sé. Pues para Dios, cuando una persona anda mal, cuando anda viendo pornografía, cuando una persona anda en adulterio, cuando una persona anda coqueteando con el mundo y sus deseos, que es pura mentira, para Dios es algo desagradable que también estoy hablando espiritualmente, se debe de entender espiritualmente, aunque han habido algunos hermanos que yo admiro, que son hombres de Dios, que ellos han dicho que han habido experiencias que ellos han tenido cuando han estado en reuniones donde se adora a Cristo, que en ese lugar hay un olor, una fragancia que no se puede describir con palabras humanas. A mí en lo personal no me ha sucedido, pero lo creo. ¿Sí? Es algo hermoso eso, pero entonces yo quiero llevar a la atención de ustedes, pues que entendamos la diferencia y que nos esforcemos en nuestro caminar con Dios para que cada vez que lleguemos a su presencia, el Señor pueda oler esa fragancia de olor grato a su presencia. Amén, hermanos. Amén. En la Biblia hay muchos ejemplos que nos hablan de lo que yo les acabo de decir y cómo a Dios le agrada el olor de su pueblo. Y vamos a ir a un pasaje en Cantares, Cantar de los Cantares. Antes de ir a esa porción de la escritura, déjenme explicarle un poquito. El Cantar de los Cantares es un libro en el Antiguo Testamento que si lo leemos bien leído, con mucho cuidado, con lupa, con lentes, que escudriñamos bien ese libro, hay algunos que se asustan. Porque aquí se habla del amor del esposo hacia la esposa. Y se dicen unas cosas que para algunos es pecado que se digan detrás de un púlpito. Pero pues no es pecado, porque si está en la Biblia, pues lo podemos decir libremente. Ahí el esposo se le mete el espíritu de poesía, enamorado, y empieza a hablar, no se me asusten, pero empieza a hablar del ombligo de su esposa. Ahí está, yo no lo inventé. Y sigue a hablar de los pechos de su esposa. Y no ando de viejo rabo verde y cochino, no, es lo que la Biblia dice. Empieza a hablar de sus amores, de cómo ese hombre está enamorado de esa mujer. Y aquí podemos nosotros extraer varios principios bíblicos que pueden ayudar a los matrimonios. Muchas veces, a mí me da mucha tristeza, un hermano en la fe me decía, no el hermano, su esposa, me decía, ay pastor, ellos eran recién convertidos allá en Riverside, hace como unos 20 años atrás. Y me decía, pastor, yo no sé si esté pecando, pero a veces deseo en mi corazón, decía ella, que mi esposo vuelva a tomar y a ser borracho como antes. Digo, hermana, ¿por qué dice eso usted? Yo bien asustado, ¿verdad? Es que cuando tomaba, ya ve que todos tienen reacciones diferentes cuando toman, ¿no? Hay algunos que se ponen bien agresivos, ya borrachos, ¿no? Pero él no, él era al contrario, se ponía bien cariñoso. Y dice, cada fin de semana
que mi, que mi, este, que mi esposo tomaba, dice, venía bien romántico a la casa y me decía que me amaba y que me quería y hasta quería bailar conmigo y me abrazaba y me chuleaba y me decía que qué bonita estaba. Y ahora, desde que vino Cristo y se convirtió, bueno, sí, Cristo lo liberó de la tomada, del vino, de todo eso, pero ahora es un hombre seco, seco, seco. Nunca me dice que me ama, no me dice que me desea, no me dice que estoy bonita, etcétera, etcétera. Y si algún esposo aquí me está escuchando, acuérdense que la necesidad número uno de la mujer que tienes ahí a un lado es sentirse amada. Esa es una de las necesidades primordiales de la mujer. La del hombre es sentirse pues respetado, honrado, ¿no? Pero la mujer necesita que el esposo a cada ratito le diga, te ves bien bonita, cómo te amo, ay, qué bonito se te ve, ¿verdad, mujeres? Ayúdenme, ¿sí o no? Las veo muy serias, como que bueno, si quieren ayudar un poquito su matrimonio, lean, les recomiendo que lean Eclesiastés. ¿Ok? Veamos ahí Cantares. Vamos a Cantares 4:10. ¿Ya lo tienen? Dice, cuán hermosos, acuérdense que estas son palabras de Jesucristo hablando espiritualmente a su iglesia, a la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Algunos dicen a la novia. Yo entiendo lo que quieren decir. Hay algunos pastores que dicen la novia, pero bíblicamente en aquellos tiempos el noviazgo no existía. ¿Qué noviazgo existió cuando el hijo único de Abraham, Isaac, se casó con su mujer? Nada. Dice que nomás se conocieron, se vieron y dice, y se la llevó a la tienda y la hizo su mujer. No existía el noviazgo. Sí, había algo más, pero esa no es la clase hoy. Por eso bíblicamente lo correcto no es decir que nosotros somos la novia. María nunca fue novia de José, ¿o sí? Dice que era la desposada de José. O sea, que ya estaba casada ¿cómo dicen en México? Antes de la iglesia, ¿cómo se dice? Casada al civil, legalmente, por la ciudad. Ella estaba casada con José. Por eso el problema es cuando salió embarazada. Y José dijo, pues, ¿qué está sucediendo? Entonces el noviazgo no existía. Entonces bíblicamente lo correcto es decir que nosotros somos la desposada o la esposa del Señor, no la novia. Lo puedes decir si quieres, no es correcto, pero yo te enseño bien lo que es. ¿Está bien? Muy bien. ¿Seguimos, hermanos? ¿No se me están distrayendo? Ok. Dice, cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Es Jesús que nos está hablando. Dice, cuánto mejores que el vino tus amores. Hay hermanos en la iglesia que todavía quieren emborracharse, que todavía quieren tomar, y Jesucristo te dice que mis amores no son lo suficiente para que tú ya dejes de tomar y ya dejes de andar emborrachándote. Como siempre, calladitos, calladitos. Pero estamos hablando del olor, ¿verdad? Y dice, y el olor de tus ungüentos, que todas las especias aromáticas. O sea, que cuando tú y yo estamos caminando y nos estamos esforzando para agradar a nuestro Señor, a nuestro esposo, para Él tu obediencia, mi obediencia,
mi dedicación al servicio, mi respeto y mi honra a mi Señor, al esposo de la iglesia, es mucho mejor que todas las especias aromáticas y todos los perfumes y el olor de nuestros ungüentos aquí en este mundo. O sea, para Él es un olor fragante cuando sus hijos estamos enamorados de Él. Queremos su presencia más que cualquier otra cosa. A estas alturas del mensaje deberíamos de estar meditando en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué olor estamos despidiendo ante nuestro Señor cuando estamos en su presencia? Y luego continúa en el versículo 11, como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Aprendan maridos, aprendan maridos. Miel y leche hay debajo de tu lengua. Y el olor de tus vestidos, otra vez, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. O sea, que tú no te has metido con otro hombre que no sea tu esposo. Hablando sexualmente, te has mantenido pura, limpia y fiel para tu esposo. Huerto cerrado eres, hermana mía, porque tu esposa debe de ser como una amiga, una hermana, no solamente tu mujer, esposa mía. Fuente cerrada, fuente sellada. Está hablando de que esa mujer se ha mantenido pura, santa y virgen, no solamente para el esposo terrenal, sino para su esposo celestial, nuestro Señor Jesucristo. Y así sucesivamente, si seguimos leyendo, vamos a ver más ejemplos aquí de cómo el esposo siempre se queda como el profesor Girafales cuando tenía esos encuentros con doña Florinda. ¿Se recuerdan ustedes? Que en cámara lenta, doña Florinda, qué bonito huele usted. ¿Sí se recuerdan? Y ella decía, ay, y eso que no me bañé. Eso mismo en lo espiritual, hermanos. Ese olor fragante es el que está buscando Dios en su esposa, en su amada, en su pueblo, en sus hijos. Lo encontrará en ti. Pero si vas a andar coqueteando con el diablo, coqueteando con el mundo, acuérdense que la Biblia dice así de sencillo, que los que se hacen amigos del mundo se constituyen enemigos de Dios. No puedes tener un pie aquí que yo un poquito del mundo y un poquito de Dios. Dios es un Dios celoso que visita la maldad de sus hijos y hasta la cuarta generación. Y Él no tolera que su amada esté de coqueta ni con el diablo, ni con el mundo, ni con sus deseos engañosos. Él te quiere todo para Él. Allí sí Él no quiere compartirte con nadie. Pero cuando tú dices que eres cristiano, que eres hijo de Dios, que eres siervo de Dios, pero andas haciendo cosas que están totalmente en contra de la palabra del Señor, no estás despidiendo un olor fragante delante de Él, sino un olor de muerte. ¿Han olido ustedes a algún animal que se ha muerto? Es terrible. Y dicen que el olor de un ser humano cuando se muere es peor que el de un animal. Qué tremendo. Entonces, ¿estamos entendiendo, mis hermanos? Amén. La importancia de la fragancia que Dios quiere que nosotros, sus hijos, despidamos. Hay más ejemplos en la Biblia. Yo quiero que vayan conmigo así rapidito a Efesios capítulo 5, versículo 2. Efesios 5, 2. No sin codos, 5, 2.
Y andad, ¿en qué? En amor. Esta palabra andad en amor no es una sugerencia de parte de Dios para nosotros, es un mandamiento, que si nosotros decimos que somos hijos de Dios, que lo conocemos, tenemos que andar en amor. Y el amor aquí no es estático. Cuando se usa el verbo andar, se está refiriendo a que, ¿qué quiere decir cuando dice andar? ¿Qué quiere decir andar? Hay que caminar en el camino del amor. Hay que andar. El amor no solamente es decir, ay, how I love you, my lovely wife, or bride, or whatever. Eso no. Está bien decírselos que las amamos, que amamos, pero más que palabras, Jesucristo no solamente dijo, los amo, ¿verdad que no? Él nos probó a ti y a mí que Él de veras nos amaba al hacerse un hombre como tú y yo e ir hasta la cruz y ser sacrificado y derramar hasta la última gota de sangre. Con su sacrificio, con esa acción, Él nos demostró que de veras nos amaba. Y si nosotros decimos que amamos a Dios y que amamos a las personas que están a nuestro alrededor, tenemos que demostrarlo con hechos también. No nomás con palabras, ¿sí? Tú le puedes decir a tu esposa, te amo todo lo que quieras, pero cuando se lo demuestras es cuando se enferma y a las 4 de la mañana te tienes que levantar con el frillazo, ir a la farmacia y traerle su medicina para que se cure. Y así sucesivamente. Entonces, andad en amor. El camino, la vida del cristiano es caminar. Y cuando tú caminas, avanzas. O sea, que no nos tenemos que quedar estancados. Tenemos que progresar. El que sea santo, santifíquese aún más. Tenemos que ir madurando, tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir creciendo hasta llegar a la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, ¿en qué? En olor fragante. ¿Qué significa eso? Hermanos, que no nomás es decir, oh, yo sí soy olor fragante para mi Dios. No, de la manera en que tú vas a despedir ese olor hermoso, esa fragancia hermosa ante la presencia de Dios, es cuando nos amamos los unos a los otros, cuando andamos en amor. Pero entre más yo veo la iglesia, me da mucha tristeza en el corazón. Hermanos, escúcheme por favor, porque en lugar de ver que se amen los unos a los otros, estamos en estos últimos días viendo totalmente lo contrario. Ojalá y eso no se dé en nuestra iglesia. Nosotros queremos esforzarnos por amarnos los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros, no poner el pie para que se caiga el hermano, o cuando alguien se cae, alegrarnos de todo corazón porque se cayó y porque cayó en pecado, porque cayó en esto. Pero entre más pasa el tiempo, me doy cuenta cómo el amor de los hermanos dentro de la iglesia se está enfriando. Ya no es lo mismo que antes. Antes se veía mucho que se amaban los unos a los otros. Ahora parece que es totalmente lo contrario. Los de este lado enojados con los de este otro lado. Y el hermanito no le habla a la hermanita. Y nos defendemos con versículos como Efesios capítulo 4, no me recuerdo, versículo 26, no lo busque, pero ahí dice, airaos, pero no pequéis. Y se nos ha enseñado que allí Dios nos está dando permiso para enojarnos. No, Señor. Ahí donde dice airaos, pero no pequéis, Dios no te está dando permiso a ti y a mí para enojarnos. No, ahí lo que Dios está diciendo a través de su palabra es que van a haber momentos cuando nos vamos a enojar. Ahora en la mañana les decía, mira, si tu esposa te traiciona con otro y te pone los cuernos, a ver, marido, ¿se va a enojar, sí o no? Pues claro, Dios nos puso eso. Dios dice, pero cuando eso suceda,
Enójate, pero no peques. No busques la venganza en contra de con el que te puso los cuernos tu esposa. No busques la venganza en contra de ella. Tienes que perdonarla. Y a pesar de su infidelidad, tienes que amarla. Enójate, pero no peques. Eso es lo que quiso decir Pablo cuando nos dijo en Efesios 4:26, enójense, pero no pequen. Porque la Biblia dice que el pecado, que el enojo y la ira es pecado. Lo dice con todas sus letras. Dice que la ira del ser humano no obra la justicia de Dios. Y Jesucristo nos dijo en Mateo capítulo 5 que el que se enoja con su hermano y le dice fatuo a su hermano y anda enojado con su hermano, el tal es culpable no solamente del concilio, sino del mismo infierno. ¿Verdad que así dice, hermanos, o lo estoy inventando? Entonces la Biblia no nos da permiso para estar enojados todo el tiempo con los hermanos, no, nunca. Y muchos usan de excusa a Jesucristo, que Jesucristo se enojó y que volteó que volcó las mesas y las palomas. ¿Y cuántas veces se enojó? ¿Cuántas veces lo hizo el Señor Jesús? En todo su ministerio, cuando lo acusaron, cuando le decían que era un comilón, cuando le decían que era un borracho, cuando decían cosas que no eran ciertas, cuando eran injustos con él nunca se enojaba, sino al contrario, de su corazón salía amor, salía perdón, salía misericordia. Y dice la Biblia que nosotros debemos de ser como él, así como él caminó en amor, nosotros también debemos de caminar en amor. El problema somos nosotros. Cuando vivimos enojados con el vecino, con el hermano, con la esposa, con el esposo, porque me ofendió, porque no me dio lo que merecía, porque no hice lo que le pedí. Eso está hablando de que tenemos un nivel de orgullo súper altísimo. Y estamos viviendo engañados, porque dice la Biblia que el que vive constantemente en enojo es culpable del mismo infierno. Entonces si tú dices, ay, qué gorda me cae esa hermana, ay, yo no me la llevo bien con ese o con esa, culpable de infierno. Ahora sí están más calladitos que otros. Y en lugar de despedir un olor una fragancia agradable ante Dios, estamos despidiendo un olor a muerte, donde Dios dice, Dios mío, cómo terrible. Estamos hablando espiritualmente, pero recuérdese que el mundo espiritual es más real que el mundo natural. ¿Sí o no, hermanos? Por ejemplo, los colores aquí en este mundo son bien bonitos, ¿no? ¿Cuál es tu color favorito? Algunos el rosita, otros el rojo, negro, verde, azul, etcétera, etcétera. Pero ¿sabías que esos colores aquí en el mundo son, ¿cómo se dice? Son una copia de los verdaderos colores que existen en el cielo, en el mundo espiritual. El fuego que tú tocas aquí, pues es caliente, pero es una copia del verdadero fuego a donde los pecadores que no quieren aceptar a Cristo se van a ir. Si aquí te quema el fuego, imagínate allá. El mundo espiritual es más real que lo que podemos tocar, lo que podemos percibir con nuestros 5 sentidos aquí en esta tierra. Entonces, cuando Dios dice que algunas personas despiden olor horrible a muerte y otros olor agradable ante sus ojos, no es una alegoría solamente, es una realidad que Dios experimenta como Dios en el mundo espiritual. Y nos debemos de poner atención y esforzarnos para ser más agradables cada día a nuestro Dios. Entonces, Efesios 5:2 dice otra vez, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y luego, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Otro ejemplo, Filipenses 4:18.
¿Sí están conmigo todavía, hermanos, o se me andan durmiendo? Si ve alguno que se me está durmiendo, dele un codazo, ándale, para que se despierte, ¿eh? Aquí está hablando de ofrendas, de dinero, de finanzas. Dígale, ouch, porque hay muchos que no, que Señor, yo ya me entregué a ti, pero con mis finanzas no te metas, ¿verdad? ¿Sabías que Dios quiere meterte con sus finanzas también? ¿Sí sabías eso? No, 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 este es mi esfuerzo, este es mi cheque, me lo gané con mucho sudor y levantándome a la madrugada, pero si Dios no te hubiera dado la salud y las fuerzas para levantarte, ¿eh? Si Dios no te hubiera dado la inteligencia para que hagas el trabajo que haces, donde quiera que trabajes, y se cumple lo que la Biblia dice, que sin Dios no somos nada, no podemos hacer nada. Entonces Dios quiere meterse con tus finanzas también. ¿Para qué? Para bendecirte. Dice, pero todo lo he recibido, hablando de dinero, de ofrendas, y tengo abundancia. Estoy lleno. Como Pablo pudo experimentar las dos caras de la moneda, ¿no? Él vivió escasez, no es pecado, no es maldición tampoco. Son pruebas que Dios permite, pero también pudo experimentar abundancia y manos llenas. Mire, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito. Aquí está un nombre para una mujer que está embarazada y que quiera tener a su bebé, Epafrodito, lo que enviasteis. Pero mire, esa ofrenda para Dios, ¿qué era? Dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, cuando en la iglesia o en cualquier lado se prepara en el altar para que los hermanos, los seguidores de Cristo traigan su ofrenda, traigan sus diezmos. Hermano, no me contestes ni voltees a ver a nadie, nomás. Tú ¿eres fiel a Dios con tus diezmos? ¿Eres fiel a Dios con tus ofrendas? Si no lo eres, no te voy a decir que te vas a perder y te vas a ir al infierno, pero sí te vas a perder de muchas bendiciones que Dios quiere darte aquí en la tierra. Y dice que una de las maneras que Dios puede percibir un olor grato es cuando tú vienes y con alegría de corazón, con agradecimiento, traes al altar de lo que Dios te ha dado, tú traes la parte que el Espíritu Santo ha puesto en tu corazón. Ahora, yo sé que hablar de finanzas a veces es muy delicado porque los cristianos tenemos una reputación. Pero yo siempre he dicho que por un desventurado irresponsable no podemos generalizar y acusar que todos están cortados con la misma tijera. Yo sé que hay curas y padrecitos que violan niñas y niños, porque hasta homosexuales hay. Pero es injusto decir que todos los curas, aunque yo no comparto sus doctrinas, pero sería injusto decir que todos los curas son unos pedófilos, molestadores de niños. ¿Verdad que no es así? Bueno, el hecho de que en la iglesia cristiana haya falsos, fraudulentos, como lo leímos hace ratito, personas que engañan y que todo lo que están buscando es el dinero, es lo material, sí los existen y están mal. Y un día Dios va a tratar con ellos y aún ya lo está haciendo ahorita. Pero el hecho de que unos anden haciendo eso no significa que todos estamos haciendo lo mismo. Y es injusto que se acuse a todos los pastores de ladrones y que solamente están en busca del dinero. Hay también que andan en busca de las faldas de las mujeres, pero es injusto que nos acusen a todos que andamos detrás de las faldas o detrás de otras mujeres. Una foto. Entonces, si Dios te está hablando en el asunto de las finanzas,
Mira, yo te aconsejo por la autoridad de la palabra de Dios, séle fiel a Dios con tus finanzas. Si tú eres un jovencito, una señorita que apenas comienzas con tu trabajo, con tu dinero, no se te olvide cuando agarres tu cheque, antes de irte al Tyler Mall. Bueno, digo eso yo mucho del Tyler Mall porque está en Riverside, pero a tu mall que tengas por aquí, antes de irte a gastar el dinero, primero aparta lo que es de Dios. Te lo digo porque la palabra de Dios dice y porque lo he experimentado. Dios te va a bendecir y vas a ser un olor fragante, agradable ante la presencia de Dios. Y ya después el versículo que todos se saben de memoria. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero esta promesa no era para todos. Esta promesa es para las personas que son fieles con sus finanzas y responsables ante Dios. ¿Vamos bien, hermanos, o nos regresamos? Fíjese los ingredientes que Dios le dio a Moisés para que hicieran el aceite de la unción. Y ese aceite tenía un olor hermosísimo. ¿Ok? Nada con los aceites que usamos aquí nosotros para ungir. Pero mire, dice, habló, ya lo tienen todos, Éxodo 30:22, dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas, luego le dice, de mirra. ¿Usted sabía que la mirra es amarga, 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 amarga? Más amarga que cualquier amargado que se encuentre aquí, porque hay gente amargada. Mirra excelente, 500 ciclos y de canela aromática la mitad. Esto es canela aromática para que despidiera ese olor. Esto es 250 de cálamo aromático, 250 de casia, 500 según el ciclo del santuario y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción superior ungüento según el arte del perfumador. Perfume será el aceite de la unción santa. Yo le quería leer los ingredientes porque para hacer un perfume que huela hermoso y bonito es necesario una mezcla de hierbas amargas. Eso nos habla de que en la vida, hermanos, cuando tenemos problemas, cuando tenemos situaciones difíciles, pruebas, que Dios nos hace que pasemos por el desierto, a veces nos preguntamos, ¿y por qué Dios? ¿Por qué yo que nunca diario voy a la iglesia, no hago cosas malas? ¿Por qué? Así como Job, ¿sí? Una de las razones, hay veces que no vamos a tener respuesta, ya les enseñé eso la otra vez, ¿no? Pero aunque no tengas respuesta, tú tienes que seguir sirviendo a Dios y seguir confiando en que tú estás en sus manos, así como el barro está en las manos del alfarero, con el propósito de formarte, no como tú quieres, sino como Él quiera. ¿Sí? Pero hay otras veces en que Dios permite estas situaciones en tu vida, porque si tú pasas esas pruebas con una actitud de gratitud por las maravillas, lo hermoso, lo grande que ha sido Dios para contigo, y no te concentras solamente en esa prueba por la que estás pasando, sino te acuerdas de las bendiciones que Dios ha derramado sobre tu vida. La esposa que te dio, el esposo que te dio, los hijos, tu casa, el trabajo, la salud, tu iglesia, tus pastores. Todo eso es motivo de darle gracias a Dios. Entonces Dios permite que pases por algunas situaciones amargas, porque sin esas situaciones amargas va a ser imposible que tú despidas ese olor grato de perfume, de fragancia hermosa a la presencia de Dios.
Entonces, si tú pasas por situaciones difíciles, pero en lugar de quejarte, le das una alabanza a Dios y sigues fiel a los caminos del Señor, eso produce un perfume que no te imaginas. Y así es como se hacía el aceite de la unción santa. Después en el versículo 26 dice, con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. O sea, uno de los propósitos de el aceite de la unción era ungir a los siervos del Señor. Y todavía, cuando tú tomas del aceite y vas a mandar a un misionero, a un pastor, a un evangelista, y lo haces delante de la presencia de Dios, y esa persona sale de su iglesia bien, porque hay que ser responsables en nuestras iglesias locales. ¿Sabían ustedes eso, hermanos? No andar como Pancho Villa de hotel en hotel, ¿sí? Y allí en tu iglesia toman el aceite, te despiden, te ungen con aceite, oran por ti para que vayas a la iglesia a ser pastor, para que vayas de misionero, para que vayas de evangelista, para que según la unción que Dios te ha dado, eso es olor grato a la presencia del Señor, porque estás haciendo las cosas bien. Recuérdese que a Timoteo, antes de nombrarlo pastor, Pablo y el presbiterio es el grupo de líderes en la iglesia, lo ungieron y hasta tuvo una palabra de profecía. ¿Sí se recuerdan? Ahora hay muchos pastores que salen y ponen su iglesia, pero les preguntas, hey, ¿te ungieron el presbiterio? Y te dicen, ¿y qué es presbiterio? Ni saben ni qué es eso. No, ¿y quién es tu pastor? ¿Y qué? No, Jehová es mi pastor. O sea que no quieren estar bajo sujeción ni bajo autoridad. Pero cuando tú te sujetas a tu iglesia, a tu pastor, a la autoridad donde Dios te ha puesto, eso es símbolo del aceite de la unción, que estás haciendo las cosas bien y es un olor fragante ante la presencia de Dios. También se nos indica que a los que están enfermos hay que ungirlos con aceite. Y si están enfermos, si tienen pecados, les serán perdonados. Y si están enfermos, Dios también los va a sanar. Y cuando se hace de acuerdo a la Escritura, un olor fragante ante la presencia del Señor. ¿Estamos aprendiendo algo en esta tarde, hermanos? Esas son las indicaciones. Jesucristo también ungió a los 70 para que fueran y llevaran las buenas nuevas del Evangelio. Pero ya más adelante, dice el 31, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Pero fíjese lo que dice el 32, sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre el pueblo. Y eso está sucediendo hoy en día, hermanos. En las iglesias ha surgido una doctrina que yo apenas la escuché como de 20 años para acá. Acuérdense que yo soy hijo de pastor y en la iglesia de Asambleas de Dios nunca yo vi eso. Donde ahora muchas personas, como cualquier persona allá afuera, usa su amuleto, su ¿cómo se llama? Su pata de conejo de la buena suerte. Y ahorita en muchos lugares eso del aceite lo han vuelto como un tipo de brujería,
donde se le hace pensar a las personas que voy a llevarte y voy a llevar al pastor para que unja tu casa, para que unja tu carro, y ellos piensan que solamente por ir y hacer ese rito de ungir, que ya se les van a salir los demonios y que se les van a acabar las maldiciones, pero quieren seguir en sus adulterios, quieren seguir en sus borracheras, quieren seguir en su desobediencia, y en lugar de hacerles un bien, les estamos haciendo un mal, casi como brujería yo ahí. Y aquí dice la Biblia que el aceite de la unción no se usará para ninguna cosa que no hayas quedado escrita en la palabra por mandato directo del Señor. Amén. Y Dios dice, ungirás al enfermo, ungirás a los que vas a despachar o a enviar, misioneros, etcétera, etcétera. Pero en ninguna parte de la Biblia te dice que unjas tu avión o tu carro o tu burro. Bueno, si tu burro se te enferma, a lo mejor también. Termino con esto, hermanos. ¿Sí estamos entendiendo? Bueno, vamos a leer Amós 5:21. Les voy a leer un versículo que ha sido mal interpretado por un sector de la iglesia cristiana, donde ellos dicen, ¿ustedes han escuchado de iglesias donde no dicen que es pecado tocar batería y tocar guitarra y el bajo? O sea que es pecado usar instrumentos. ¿Cuántos han escuchado de esas iglesias que dicen que es pecado usar instrumentos? Y usted va a esas iglesias y puras voces cantando. ¿De dónde agarran esa teología? De aquí. Vamos a leer, dice, aborrecí, hablando Dios, abominé vuestras solemnidades, vuestros servicios, iglesia, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, cuando aquí habla de holocaustos y ofrendas, normalmente estas iban acompañadas con especies para que despidieran olor fragante a Dios. Aquí está hablando de fragancias también. Y él dice, cuando ustedes me presenten sus fragancias, sus ofrendas, no lo recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Y después en el 23 les dice, quiten de mí la multitud de sus cantares. Allí está. Ellos dicen, no, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Pues estas personas dicen, aquí está, no hay que usar instrumentos. Ustedes los del grupo deben de tomar notas y ver estos versículos porque son bien importantes para los que cantan, tocan, etcétera, etcétera. ¿Ok? Clave, para que después no los desanimen. Ay, no, pues ya no voy a tocar porque dicen que es pecado. Y todo por no leer la Biblia. Y no estoy enojado, Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Dios dice, tus ofrendas, tus perfumes, tu olor fragante, a través de los cantos, a través de tus instrumentos, tu servicio, todo lo que tiene que ser un olor agradable a la presencia de Dios, dice, es un olor de muerte. Es una fragancia que no puedo resistir, no quiero más escucharte. ¿Por qué? No porque sea pecado tocar, no, porque estos andaban mal. Estaban haciendo injusticias con la viuda. Se estaban aprovechando de la gente pobre. Estaban robándose las ofrendas de la iglesia. Se estaban prostituyendo con las mujeres de la iglesia. Ellos estaban, por un lado, pecando, practicando el pecado, y por otro lado, según adorando y bendiciendo a Dios.
Y Dios les dice, para mí eso es olor horrible que no acepto ni quiero. Deja de cantar, deja de tocar, deja de servirme en la iglesia si vas a andar de esa manera. Y el Señor nos exhorta en esta tarde que si queremos ser olor fragante como un perfume a los ojos de Dios, tenemos que caminar conforme a la Escritura. Y ahorita, hermanos, ya cierro mi Biblia, eso se ve mucho en las iglesias. Es que ahorita hay muchas personas que están usando el evangelio para enriquecerse, para hacerse millonarios. Están haciendo negocio con las cosas de Dios. Cuando la Biblia dice que Dios, ¿cómo dice las palabras del Señor Jesús? ¿De gracia recibisteis? ¿Cómo dice? No lo dije bien. O sea, el evangelio debe de ser gratuito. Y cuando ya te ponen un precio, ya eso ya va en contra. Ya estamos en los tiempos de la Iglesia Católica, donde le cobraban dinero por las indulgencias a las personas. Y ya hemos entrado, si usted no pone, si pone cuidado, en esa situación otra vez como iglesia. No entremos en esas cosas, mis hermanos. Mis hermanos, mantengámonos y procuremos ser un perfume de olor fragante ante la presencia de Dios. Y si tú percibes que vas a ser un olor de muerte por andar en tus cosas, arregla tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Póngase de pie, mi hermano.